ejercicio número 11, que dice el nitrito de amonio se descompone por calentamiento en nitrógeno y agua, pudiendo recogerse el nitrógeno desprendido en un tubo eudiométrico, y me pregunta qué volumen de nitrógeno seco se recogerá por la descomposición 3 gramos de nitrito de amonio a 25 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio de presión atmosférica. Presión del vapor de agua a 25 grados centígrados es 14 milímetros de mercurio. Bueno, entonces, bueno, ese es el ejercicio. Entonces, como siempre, ¿qué es lo que hay que hacer en estos ejercicios? Primero es, como es estequiometría, tenemos que hacer primero que la reacción, ¿sí? O sea, la ecuación química, ¿sí? Que relaciona los reactivos con los productos, ¿sí? Eso es lo que hice ahí arriba, ¿sí? La reacción química. Entonces, este compuesto que está acá, este se llama nitrito, si yo lo separo solo así, esto se llama ion nitrito, ¿sí? Nitrito, ¿sí? El hito viene, ¿se acuerdan del oso? Y obviamente este está actuando con estado de oxidación más 3, de ahí viene el nombre hito, ¿sí? La terminación hito, ¿sí? Este es el ion amonio, es lo que yo les estaba contando. El ion amonio es el primer compuesto orgánico, o sea, el amonio fue el amoníaco, fue el primer compuesto orgánico que la humanidad pudo sintetizar. ¿Entienden? Fue muy importante en su momento, ¿sí? El nitrato de amonio es un compuesto que se usa muchísimo para las plantas. Ustedes, por ejemplo, cuando le dicen, voy a comprar, y le venden como amoníaco, ¿sí? Directamente por el nitrato de amonio, ¿sí? Es el que se usa, es como perlas blancas, así cristalinas, ¿lo han visto ustedes? Bueno, es ese compuesto, ¿sí? Pero como le digo, fue muy importante en su momento porque fue el primer compuesto orgánico, porque antes se pensaba que los compuestos orgánicos no se podían sintetizar, pero a partir de este hombre que se llama Kekul, se llama, ¿sí? El primero que pudo sintetizar el primer compuesto orgánico es que el ion, que bueno, en realidad no fue sino fue el amoníaco, ¿sí? Que es NH3. Pero en su momento fue el rumbio, porque antes se pensaba que los compuestos orgánicos no se los podía sintetizar, y él pudo sintetizar el primer compuesto orgánico, ¿sí? ¿De dónde proviene el amoníaco? Y es la S de los animales, ¿saben? Contienen amoníaco, mucho amoníaco, ¿sí? ¿Entienden? Bueno. Entonces, como es una reacción estequiométrica, ¿qué es lo que tenemos que sacar primero? Es la masa molecular del compuesto que nos está pidiendo el ejercicio. ¿De quién nos está pidiendo el ejercicio? Del nitrito de amonio y del nitrógeno, ¿sí? ¿Cuánto era? Bueno, acuérdense que cómo se saca, se suman las masas atómicas de los compuestos, ¿sí? Bueno, ¿cuánto daba de este? Pero ya no lo tengo, ya lo borré. ¿Cuánto era? 64. 64. 64. ¿Y del nitrógeno era? ¿Nitrógeno? 28. O sea que puedo decir que con 64 gramos de nitrato de amonio se forman 28 gramos de nitrógeno, ¿sí? Bueno, ¿cuántos gramos tengo de nitrato de amonio? En la guía está. ¿Cuánto salía? ¿De acuerdo? Tres gramos. Con 3 gramos de nitrito de amonio voy a obtener X gramos de nitrógeno, ¿sí? Bueno, ese era el primer cálculo que hacíamos. ¿Cuánto nos daba ese? ¿Cuánto da? 1,31. 1,31 gramos de 1,31. Bien. 1,31 gramos de nitrógeno. Bueno, esa es la cantidad de nitrógeno que obtuve de esta masa, ¿sí? ¿Está bien? Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto también? Nosotros tenemos, el ejercicio nos está pidiendo
calcular el volumen de nitrógeno, ¿sí? ¿Ok? Para calcular el volumen de nitrógeno podemos hacerlo de dos maneras. ¿Cuáles son? Una es P por V igual a N por R por T, ¿sí? Esa es una fórmula. ¿Está bien? Tenemos que saber la presión del nitrógeno seco. Tenemos que saber el número de moles. Y tenemos que saber la temperatura. Sí la sabemos, la temperatura es 25 grados centígrados, ¿sí? Y con eso también podemos calcular el número de moles, ¿sí? O sea que con esta fórmula lo podemos hacer perfectamente, ¿sí? Es decir, con eso podemos calcular ¿qué? El número de moles, ¿sí? Y después aplicamos esta fórmula y llegamos a la condición normal. El tema acá es cómo calculamos la presión de nitrógeno, ¿sí? ¿Entienden? O sea, porque eso no la tenemos directamente. Tenemos como dato los gramos de nitrógeno, vamos a tener con eso los gramos, podemos obtener el número de moles, pero nos estaría faltando la presión del nitrógeno, ¿sí? Eso, ¿y cómo la podemos obtener entonces? Pero nosotros tenemos otro dato también. Nos dice que el volumen de nitrógeno se recogerá por la descomposición de 3 gramos a 25 y 780 milímetros de mercurio de presión atmosférica, ¿sí? O sea que también me está diciendo cuál es la presión total que tiene el sistema, ¿sí? Es decir, que yo tengo un tubo, ¿no es cierto?, que tiene 700, en total tiene 780 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero tiene adentro dos gases. ¿Qué gases son? El nitrógeno y el agua. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si el agua es un líquido, bueno, pero puede estar en estado de vapor. Depende de la temperatura que esté, ¿sí? Depende de varias condiciones, o sea, ¿me entienden? En este caso estaba hablando de presión de vapor de agua, quiere decir que el agua está en estado de vapor, ¿entienden? Quiere decir que quita, no es solamente acá hay nitrógeno en estado gaseoso, sino que también hay agua. Entonces, ¿qué pasa? Por la ley de Dalton, yo también puedo saber cuál es la presión que tengo acá de nitrógeno, ¿sí? Porque esto, más esto me da ¿cuánto? 780, ¿sí? Entonces puedo decir que la presión de nitrógeno, ¿cómo lo podría sacar? A ver si me pueden decir. David. Ludmila. ¿No entienden? Ludmila. O sea que serían las presiones parciales de... Claro, porque yo digo que la presión total, Estoy hablando, pero... la presión total es igual a la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del agua, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Y esto es igual a ¿cuánto? 780. ¿Sí? Por lo tanto, acá la presión del nitrógeno, que no la tengo, más, ¿cuánto es la del agua? 14, ¿sí? O sea que acá puedo despejar la presión del nitrógeno, que me va a dar igual a 780 menos 14. ¿Sí? O sea que así puedo determinar la presión de que tiene el nitrógeno, ¿sí? O sea que esta que me está faltando para calcular el número de moles, ¿sí? Me da 766. 770. ¿Entienden cómo sale ahora esto? ¿Sí? ¿Entienden, chicos, cómo sale? Chicos. Profe, hay un 14 ahí. Sí, sí. Sí, no se nota bien. ¿El 14 de dónde es, David? ¿Sabe dónde es? David. David. Profe, que hay al lado del 780 igual a... La presión de la bella lo borro, bien. Quede bien, bien. Es la presión del nitrógeno. ¿Sí?
Bueno, chicos, ¿entendieron entonces cómo hice esta cuenta o no? ¿Quiere que les vuelva a explicar? Chicos, Sí, profe. les vuelvo a explicar. Sí, profe. Bueno, entonces yo tengo acá en mi sistema, ¿no es cierto? El sistema está formado porque es una mezcla de gases, ¿sí? Si bien el agua en la realidad no está en estado gaseoso, ¿sí? Pero hay veces que, o sea, uno no la ve, pero el agua está en estado de vapor, parte del agua, ¿me entienden? Nosotros no lo vemos, pero si tuviéramos un recipiente para medirlo, veríamos que sí se, o sea, o sea, a qué presión, a qué temperatura el agua se empieza a evaporar. A ver, quién me dice eso? Es algo sencillo de, 100 grados centígrados. claro, bueno, pero saben que no es así. Es mucho antes se empieza a evaporar. Si yo tuviera acá agua y tuviera acá un manómetro, acuérdense que el manómetro es un instrumento para medir presión. Y están a, qué sé yo, 60 grados centígrados y verían que esto está midiendo. ¿Por qué? Porque hay presión de vapor de agua, ¿entienden? No es necesario que llegue a 100 para que haya presión de vapor, ¿entienden? En este caso yo tengo dos sustancias que están mezcladas, ¿sí? La suma de esas dos presiones, de esas dos sustancias, la presión total del sistema, es de 700, es de 700, ¿cuánto era? 780 milímetros de mercurio. 80. 780 milímetros de mercurio. Pero adentro, ¿qué hay? Hay nitrógeno y hay agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? ¿Qué les había dicho yo? Que según la ley de Dalton, ¿qué dice Dalton? Dalton dice que la presión total de un sistema, ¿sí? Eso dice Dalton, es igual a la suma de las presiones parciales, como si los gases estuvieran solos adentro del recipiente, ¿no es cierto? Es decir, que en este caso, según la ley de Dalton, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la presión total del sistema? A la suma de las presiones parciales. ¿De quién? ¿De quién? Del nitrógeno y del agua. Del nitrógeno más del agua. ¿Están de acuerdo ustedes todos? ¿Están de acuerdo de eso? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿David? ¿Rocío? Sí, profe. Sí, ¿Alejo? profe. Sí. ¿Alejo? ¿Alejo? Listo. Sí. Bueno, escúchenme. Entonces yo sé, según esto la ley de Dalton, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases que hay adentro del recipiente. En este caso, ¿de quién? ¿Qué gases hay? Está el nitrógeno y está el agua. O sea, los dos gases están ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hallar quién, la presión de este gas. Porque yo en realidad ya lo tengo como dato. Ahí en el ejercicio me está diciendo que ¿cuánto es de 14. Entonces, yo acá tengo que es 780. ¿Sí? Y esto es 14. Pero yo quiero saber de este, no me interesa de este ni de esto, solamente de esto. ¿Por qué? Porque yo quiero saber el volumen que va a tener el nitrógeno, ¿sí? Por eso yo necesito saber la presión del nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, tengo que despejar. ¿Qué tengo que despejar? La presión del nitrógeno. La presión del nitrógeno, está sumando, pasa para acá, ¿cómo pasa? Si está sumando, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo pasa la presión del Restando. agua? Pasa restando. ¿Sí? Pasa restando. Entonces, ¿qué pasa? Como pasó restando, yo puedo ya calcularlo. A ver, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar, la presión total ¿de cuánto es? Es de 780. ¿Sí? Y la presión del agua es de, habíamos dicho que era de 14, ¿sí? Resto los dos. Y me da que es 766. 760. ¿Sí? ¿Qué es eso? Esa es la presión que está ejerciendo el nitrógeno acá. Porque 14 es del agua. Pero el resto es porque la suma de estos dos me tiene que dar 780. Es decir, 14 es del agua y el resto de quién es del nitrógeno, ¿sí? Por eso yo tengo que hacerlo así, ¿sí? Bueno, ¿me entienden ahí cómo hice o no?
Chicos, Sí, sí se entiende, profe. ¿entiende? Nene, Alejo, 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 Sí, ¿entendió? profe. ¿Entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a ver, entonces, ¿ya lo copiaron esto para que lo borre? Porque tengo que borrar ahí para seguir acá arriba, ¿sí? Bueno, a ver, copienlo y así lo borro, ¿sí? A ver, ¿no está claro esa parte? A ver, hacer más prolijo, ¿no? A ver, hacer más prolijo, ¿sí? Entonces, de acá tengo que despejar la presión de nitrógeno, que va a ser igual a la presión total, menos la presión de agua. ¿Sí? Entonces, la presión de nitrógeno va a ser igual a 780 menos 14. Es decir, que me da 766 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno, ahí con estos datos ya sé cuál es la presión del nitrógeno en la mezcla. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito saber para calcular el volumen de nitrógeno? ¿Sí? Bueno, cópienlo y ya ahora borro y seguimos acá arriba, porque con estos gramos, ¿a qué tenemos que hacer con los gramos? Chicos, Sacar los moles. los mol. Y después usar que La formulita de la ecuación de los gases ideales. exactamente. Exacto. Exacto. Rocío, ¿entiende? Borre, profe. Sí. ¿Alejo, borro? Sí. Bien. Entonces digo yo, ¿eso qué tengo que hacer ahora? Ufa. No sé por qué se cortó la imagen, chicos. Bueno, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que pasar de eso a mole? Entonces, ¿sí? ¿Cómo hago? A ver, ¿quién me ayuda? ¿David? Si un mol ¿Un son mol? 28 gramos, 28 gramos. 1,31, perdón, Van a ocupar X mol. Bien. Eso da, profe, 0,0468 mol. Bueno, una vez que tengo eso, ahora lo vamos a poner bien para que quede bien prolijo, para que se entienda. Bueno, una vez que tengo eso, ¿qué hago? Ahora uso, como dice Ludmila, la ecuación general. E por B igual a N por R por T. ¿Sí? ¿Qué me faltaba calcular? Era, el ejercicio me pide calcular el volumen de nitrógeno. ¿Sí? Bueno, háganlo y a ver si lo sacan bien, así ya lo hago yo. ¿Sí? Tienen que despejar de acá. profe, me da 1,13, 1,14. Profe, primero no se tienen que sacar los litros a condiciones normales de presión y temperatura. No, con esta forma no. Ya después lo vamos a hacer de la otra forma que le hicimos. ¿Sí? Primeramente. Después lo vamos a ver, hay dos formas para hacerlo. Profe, ¿No? me dio 1,14. Bien, está bien. Muy bien. Pero en las respuestas ahí dice 1,16.
Es que depende por eso siempre depende de la cantidad de los decimales, Luis Emilio, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer de la otra manera, utilizando el P1 por B1, ¿sí? Bueno, bueno, lo hago yo ahí, me quedaría N por R por T sobre P y reemplazo. Sería 0,0468 por 0,082. ¿Cuánto de esto tenían que pasarlo? ¿Cuánto era la presión acá? 766 y quedaría en 1,0078. 0078. Bien. Entonces ahí simplifico. ¿Sí? Mol con mol. Kelvin con Kelvin, me queda el litro, que es lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Y como resultado da 1,14, ¿verdad, no? Bueno, esa es una forma, ahora lo vamos a hacer de otra forma. Cópienla a esa, ya hacemos la segunda forma, ¿sí? Que podemos hacer, que es la que hicimos al principio, ¿sí? Este ejercicio lo podemos resolver de dos maneras, ¿sí? Cuando esté listo, terminen de copiar, me avisan. Chicos, ¿sí? Así ya borro. Borre. ¿Borro? ¿Borro? No, todavía no. No. No, está bien, Samisa, está bien. Profe, ese 1078 sale de la conversión para convertir la atmósfera. ¿Esto es 1,007? Sí. Es 1, David, ¿ve? Ah, listo. Sí, lo vi. Listo, profe, quiero borrar. Bien, borro. Entonces ahora vamos a hacer de la otra manera, ¿sí? Tiene que dar igual. Bueno, entonces eso lo podemos pasar a mole. Bueno, hacemos el mismo proceso. Y acá lo voy a hacer más chiquito porque si no, no me va a alcanzar, ¿sí? Era 1,31. ¿Cuánto daba esto, chicos? Era 0, ¿cuánto daba? Chicos, ¿ahí cuánto daba esto? $0,0468. Bien. Bueno, ahí está, estamos listos, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo vamos a relacionar con los litros, ¿sí? Decimos que en un mol, en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa 22,4 litros, ¿sí? Entonces 0,0468 moles van a ocupar X litros, ¿sí? O sea, lo estoy transformando a condiciones normales, ¿sí? ¿Cuánto da? Eso ya eso lo entendíamos, ¿se acuerda que era en condiciones normales, sí? Da 1,048. 0,48. Bien, o sea que esto está todo en condiciones normales, ¿sí?
Ahora aplico la fórmula general, la de P1 por V1, pero en vez de poner P1 voy a poner presiones normales. ¿Sí? ¿Sí? Y acá le voy a poner P2, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hallar de acá? Tengo que hallar B2, ¿sí? Entonces acá despejo B2. B2 va a ser igual a que A, va a ser igual. Esto pasa como está, ¿sí? Lo voy a escribir como está. No lo cambio en nada, porque de ahí no muevo nada. ¿Sí? Pero lo que voy a mover es P2 y T2. P2 con este está multiplicando, entonces pasa dividiendo. T2 está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Ven que yo esta parte, como no la toco, la paso como está ahí, para hacer el cambio de unidades, para hacer el pasaje de unidades, ¿sí? Pasaje de términos. Este que está dividiendo pasa multiplicando, y este está multiplicando a B, pasa dividiendo, ¿ven? Y ahora que me queda reemplazar. B2 va a ser igual a ¿qué? A P normal es la presión de una atmósfera, porque esa es condiciones normales, ¿sí? Volumen normal es cuánto es ese que calculamos ahí, es 1,048 litros. Temperatura 2 es la de 25 grados centígrados, o sea que es 298 Kelvin. Temperatura normal es de 273, porque son las condiciones normales, ¿sí? Y P2 es el que calculamos nosotros, ¿se acuerdan del otro ejercicio que era la presión del nitrógeno? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era la presión del nitrógeno? $1,0078. 1,0078, ¿no? Atmósfera. Bueno, simplifico atmósfera con atmósfera, Kevin con Kevin, y al hacer el cálculo seguramente le va a dar lo mismo que el otro, o bueno, pequeñas diferencias, pero es lo mismo, hacerlo de una o de otra forma, ¿sí? Esta es la otra forma que hicimos primero, ¿sí? La segunda, diferente forma.